Bueno, señores, qué alegría estar con ustedes en este espacio que tenemos en Puro Emprendimiento. Hoy vamos a hablar de un tema muy apasionante, un poco desconcertante. Es probable que algunos de ustedes no duerman bien después de escuchar la información que vamos a presentarles. Y lo más importante, creo yo, es crear conciencia sobre el mundo en el que vivimos, las reglas del juego y lo que está pasando. En este momento, en la actualidad, tenemos el dólar subiendo y el petróleo bajando. Y la pregunta que yo le hago es, ¿realmente usted sabe por qué? ¿Sabe por qué ocurren esos ciclos dentro de la economía? Esto es como quedó el mundo después de la crisis del año 2008. Los países que están en rojo son países que entraron en desaceleración, decrecimiento económico, recesión económica, y como usted se da cuenta, pues son la mayoría de los países del planeta. Y la verdad es que la mayoría de la gente no entiende por qué. ¿Por qué pasó eso? Esa crisis, por ejemplo, empezó con la quiebra de los bancos en los Estados Unidos en el año 2008. Y el gobierno pasó unas leyes que los contribuyentes pagaron con impuestos para rescatar a los bancos. ¿Sabe usted que la primera medida que tomó, por ejemplo, el presidente de Lehman Brothers, que había llevado el banco a la quiebra total, cuando recibió los dineros de los auxilios del gobierno cobrados a los contribuyentes de impuestos, es que se dio a sí mismo un bono de 568 millones de dólares. Esa fue su primera acción. Y el dinero que estaba destinado para llegar a la gente, para que las personas no perdieran sus casas, no perdieran sus activos durante esta gran crisis, nunca llegó y se quedó en manos de los banqueros. Y para eso tenemos que ir al inicio. Entonces, como me decía un amigo, Alexander Ruiz, ex tesorero de Bancoldex, que es el banco realmente empresarial de Colombia, me decía que el problema es que la gente se sienta como si se sentara a jugar póker con expertos y con campeones mundiales sin ni siquiera conocer las reglas del juego. ¿Usted haría eso? Seguramente no, ¿no? Sería tremendamente peligroso. Pero, como me decía él, eso es exactamente lo que hacemos todos los días cuando salimos a trabajar y cuando, ¿no?, depositamos nuestro esfuerzo, generamos ingresos, estamos jugando un juego que es el juego de la economía, que ni siquiera entendemos. Entonces vamos a ir al inicio, vamos a ir al principio de donde todo esto arrancó. La historia del dinero comienza con el trueque, realmente. Antes para, ¿no?, comprar las cosas que necesitábamos no existían billetes ni monedas. Entonces la gente producía cosas con la esperanza de poderlas cambiar por los bienes que necesitaba. Eso era sumamente poco cómodo, porque si usted producía sillas y usted quería melones, y la persona que hacía melones no quería sus sillas, pues había un problema. Entonces se empezaron a buscar bienes que la gente valorara por igual. La primera moneda que existió, de hecho, fue la sal. La gente valoraba por igual la sal y fue la primera moneda que existió. Y después de eso, después de la sal, pues la otra moneda que encontraron fue los metales preciosos. Y empezaron a acuñar monedas de metal para que tuvieran un peso estándar y fueran fáciles de comerciar entre las personas. Aparecieron en ese entonces, en los diferentes pueblos de Europa, unos señores que se llamaban los goldsmiths. Los goldsmiths no eran más que unos simples herreros que se dedicaron a acuñar monedas. No eran gente poderosa, eran gente pobre, que básicamente, o gente humilde, que básicamente fundía metales y los convertía en monedas. Cuando estas personas empezaron a producir las monedas y el pueblo empezó a recibir las monedas, pues ellos necesitaban una caja fuerte donde guardar las monedas que producían para que no lo robaran. Y lo que pasó es que los otros habitantes del pueblo fueron donde él y le pidieron que les guardara sus monedas en su caja fuerte y que les guardara su oro. Esta persona no tuvo problema con eso y empezó a depositar en su caja fuerte el oro de todo el pueblo. Y lo que hacía es que les daba unos certificados que decían, fulanito de tal me dio 10 monedas o le daba 10 certificados por una moneda, y con eso la gente se iba tranquila a sus casas. Pero pasó algo increíble, y es que la gente nunca iba a sacar el oro de la caja fuerte. El oro permanecía ahí, y lo que las personas empezaron a hacer es a comprar sus cosas con los certificados que le había dado el herrero, el goldsmith. Y ahí aparecieron los primeros cheques o billetes que existieron en el planeta. Cuando este señor se dio cuenta que el tiempo pasaba y que nadie iba a reclamar el oro,
se le ocurrió una brillante idea, que es empezar a girarse a sí mismo papeles por diferentes valores. Entonces empezó a crear un certificado que valía por 10 monedas, otro por 5, y empezó con eso a comprar cosas para sí mismo. Entonces cambió los caballos, cambió la casa, mejoraron la ropa de las diferentes personas de la familia y se empezaron a convertir en los ricos del pueblo. Empezaron a comprar terrenos. Claro, el pueblo, sabiendo de dónde venían los Goldsmith, ¿no? Y que eran simples herreros, pues lo que hicieron fue que se asustaron y dijeron a qué hora esta persona se ha vuelto semejante millonario. Y entonces se pusieron de acuerdo y fueron todos juntos a retirar el dinero de la bóveda del Goldsmith. ¿Qué pasó? Pues obviamente había más papeles que oro, había más papeles que monedas. Y entonces se dieron cuenta de la estafa tan tremenda de la que habían sido víctimas. En toda Europa empezaron a ahorcar a los herreros, empezaron a matarlos a todos por esa estafa que habían hecho contra el pueblo en general. Pero pasó algo interesante, y es que algunas personas ricas, los nobles, algunos gobiernos, se dieron cuenta de lo que estaba pasando, y ¿saben qué dijeron? Dijeron, oiga, pero no es tan mala idea. No es tan mala idea, simplemente necesitamos reglamentar esto. ¿Por qué no cogemos esto que hizo esta gente y lo reglamentamos? Porque ahí hay un potencial de negocios. Y entonces empezaron a crear los primeros bancos, o los segundos, porque los primeros realmente fueron los de los Goldsmith, y empezaron a reglamentar las reglas de la producción del dinero, de los papeles como medio de pago. Y lo primero que hicieron fue poner un rango. Entonces decían, bueno, por cada moneda que tengamos acá, podemos emitir 10. El 10% se debía mantener como reserva. Esto era sumamente conveniente para los bancos porque cobraban intereses no sobre lo que tenían en reserva, sino sobre el total de los 10 que estaban prestando. Y bajo esa ley tan sencilla es que hoy funcionan los bancos de todo el mundo prácticamente. Usted cuando pide un crédito, en ese momento los banqueros entran a su Excel, hoy en día ya ni siquiera es papel, y lo que hacen es que depositan en su cuenta con un computador el dinero que usted haya pedido. $10,000, 20 millones de pesos, lo que sea. Usted quiere comprar un carro y entonces usted pide un crédito por ese valor. Y en ese momento entran y crean ese dinero. Lo único que tienen que tener es un poco de dinero de reserva para poderlo crear. Hoy en día además las proporciones del fraccionamiento del dinero, que es como se llama todo esto, han bajado. Y en algunos casos y países llega simplemente a un 2% como reserva para lo que se presta al público. Entonces, imagínese ese negocio. Usted monta con un amigo un banco. Entre los dos ponen $1,000. Pueden prestar por lo menos 10,000. Y adivinen sobre qué valor le pagan a usted intereses. Pues sobre los 10,000 que usted acaba de crear. Y es por eso que los bancos siempre son los edificios más bonitos y siempre son realmente los que dan ganancias, pase lo que pase, con la economía. Los bancos siempre ganan. Y lo otro que es interesante de todo este tema es que el dinero vuelve al banco. Si usted pide un crédito por 30 millones de pesos para comprar un carro, usted va y compra el carro, pero adivine qué hace la persona que recibe ese dinero de usted, la que le vendió el carro. Pues coge ese dinero y viene y lo deposita al banco. Y ahora eso se vuelve una reserva para el banco. O sea que ahora puede generar créditos por 300 millones de pesos. Y esto se vuelve un ciclo que nunca para. Y el resultado de eso es que cada vez hay más dinero, más dinero, más dinero en la economía. Y lo que eso nos ocasiona a todos se llama inflación. No sé si usted se ha puesto a pensar, pero piense cuánto podía costar una caja de leche en 1975. Tal vez centavos. ¿Cuánto vale hoy en día una caja de leche? Cientos de veces eso. Y mi pregunta es ¿por qué? ¿Acaso la leche se volvió más costosa de producir? ¿Hay menos vacas? ¿Acaso el proceso, ¿no? generó más mano de obra? Y la respuesta obviamente es que no. Cada vez es más fácil y más barato producir leche. Sin embargo, el precio sigue aumentando a medidas exorbitantes. Y eso se llama inflación y eso es un costo para todos nosotros. Lo otro que esto genera son impuestos, porque para poder pagar los distintos proyectos que generan el gobierno y sobre todo
para poder pagar la deuda que los gobiernos hoy en día están generando debido a que están en crisis, pues lo que están haciendo es que se están endeudando. Los gobiernos están pidiendo créditos a los bancos centrales y deben pagar intereses altísimos sobre esos créditos, sobre grandes sumas de dinero, y eso siempre resulta en mayores impuestos para la población. Una persona que tenía una propiedad hace unos años, esa propiedad tenía un valor, vamos a decir que costaba en los años 90, un apartamento podía costar 40 millones de pesos. Ese mismo apartamento hoy puede costar 200 o 200